Es importante anotar que las cartas de Pablo son precisamente eso, cartas que él enviaba como respuesta a inquietudes o problemas de las comunidades referidas. Pablo nunca escribió un tratado doctrinal sistemático que revelara su pensamiento, de tal manera que tenemos que hacer una vista macro de sus cartas para poder entender los mensajes. De hecho, el apóstol Pedro nos deja una advertencia acerca de Pablo muy importante de tener en cuenta si queremos mirar sus enseñanzas con detenimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, dice: «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». Notemos que Pedro en ningún momento dice que las cartas son incorrectas, sino que las personas indoctas, es decir, sin mucho conocimiento de la Torá, las están torciendo, obteniendo así su propia perdición. Conocer el contexto en el que se movía Pablo en su época nos ayuda a entender más acerca de sus escritos. Recordemos que hasta el tiempo de Yeshua, cualquier gentil que deseaba pertenecer a Israel y adorar a Yahweh, su Elohim, tenía que circuncidarse, ya que lo marcaba una visible diferencia entre los dos pueblos, Israel y gentiles, y esto se constituía como un requisito y era precisamente el tema de la circuncisión. En la Torá es claro el mandamiento. En Éxodo capítulo 12, verso 48, dice: «Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella». Recuerden esto, el pueblo escogido de Yahweh es Israel, el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob únicamente. Los gentiles, según el testimonio del mismo apóstol Pablo en Efesios 2, antes de Yeshua, estábamos sin Dios, sin promesas, sin pactos y sin la ciudadanía de Israel. Es a través de su sacrificio, el cual él abrió el camino para hacer nosotros parte del pueblo, ciudadanos de Israel y herederos con ellos de las mismas promesas. Mientras Yeshua vivió, inclusive su ministerio fue específicamente para Israel. Mateo 10, versículos 5 a 7 dice: «A estos 12 envió Yeshua, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado». Recordemos que el ministerio de Yeshua tenía y tiene como compromiso reunir de nuevo a Israel. Como parte de Israel, las 10 tribus que fueron al norte se habían mezclado con los gentiles, perdiendo su identidad israelí. Pero Yeshua envió después a sus discípulos, primero en la visión de Pedro a Cornelio y posteriormente Pablo a predicar entre los gentiles. Fue en la fiesta de Pentecostés o Shavuot cuando se selló el nuevo pacto en el que se establecía, como hemos visto, que la Torá o ley sería ahora puesto en nuestros corazones a través de la presencia del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo por la fe en Yeshua. Esto lo encontramos en Hebreos 8:8, y es la presencia de Yeshua en nuestras vidas la gran diferencia entre los dos pactos. La presencia del Ruach, del Espíritu Santo, renueva y cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Por lo tanto, este cambio liberta la esclavitud del pecado, y aunque la gracia estaba presente desde el comienzo del plan de Yahweh, ya que nadie jamás fue salvado por obras sino por la fe, el sacrificio de animales no podía libertar los corazones del pecado. Fue a través del sacrificio del Cordero inmolado sin pecado, Yeshua el Mesías, que su sangre hizo esta obra redentora para nosotros. En esta etapa del plan divino,
Recordemos que los gentiles fueron llamados a ser parte del olivo de Israel, juntamente con el pueblo judío. Pero la controversia de la que Pablo habla constantemente es alrededor, como decíamos, del tema de la circuncisión. Muchos judíos creyentes estaban condicionando la conversión de estas personas del paganismo al hecho de circuncidarse primero que todo. Cualquier hombre adulto sabe que esta condición no es fácil de cumplir, y en el pensamiento de Pablo y los demás discípulos era necesario primero confesar su fe en Yeshua, salir de la idolatría, apartar de comer sangre, de fornicación y de comer carne de animal ahogado, para después cada Shabbat aprender el resto de la Torá, según lo dice Hechos capítulo 15, verso 20 y 21. Hasta este punto entonces es importante entender, número 1, que la ley o Torá no desapareció en el pacto renovado. La ley fue puesta en nuestros corazones, por lo cual este es el pacto, dice la palabra, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Número 2. Pablo fue un observante de la Torá o ley hasta su muerte. Pablo celebró hasta el final las fiestas, el Shabbat, la comida kosher o limpia y mucho más. Si hubiera enseñado que la Torá fue abolida, él mismo hubiera ratificado en su defensa al final del ministerio. Yeshua confirmó la Torá para siempre. Y dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, ¿están todavía aquí el cielo y la tierra? De acuerdo a Yeshua, todavía la Torá está vigente. ¿Qué significa entonces el término bajo la ley? El término bajo la ley o expresiones similares aparecen en la versión Reina Valera en Romanos capítulo 2, versículo 12, en Romanos 3, 19, 6, 14 y 15, y en 1 Corintios 9, 20, 21, en Gálatas 3, 23, 4, 4 al 5 y 5, 18. Siendo que Pablo es el único apóstol en las Escrituras que utiliza este término, es importante entender su verdadero significado. Dentro de la teología cristiana de ser la iglesia una entidad separada de Israel, la expresión bajo la ley adquirió una connotación negativa, ya que de acuerdo a la teología cristiana, estar bajo la ley es rechazar la obra de Yeshua. Peor aún, se llegó a la conclusión a través de la distorsión de la enseñanza que estar bajo la ley era estar en maldición. Es interesante que por el contrario los judíos en el tiempo de Yeshua creían y confesaban lo contrario basados en la Torá misma. En Juan capítulo 7, verso 49, dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Aquí cabe la siguiente pregunta. Si la ley o Torá son las enseñanzas de Yahweh, ¿cómo pueden ser una maldición? ¿Cómo podemos creer en un Dios cuyas enseñanzas son maldición para nosotros? Pero primero, para entender si estos conceptos son correctos y ratificados por la boca de Yahweh, volvamos a las palabras pronunciadas por nuestro Padre Yahweh y la enseñanza de Yeshua. Directamente lo leemos con atención en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, y dice así: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 28, verso 9 al 11, dice, y te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. En Deuteronomio 4, 5 al 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra,
en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 27, verso 1 al 26, dice: y el pueblo debe escoger entre la bendición o la maldición. Bendición si obedece la Torá, o maldición si la rechaza. La porción termina con esas palabras en el versículo 26, y dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La pregunta es: ¿qué dijo Yeshua sobre la Torá? En Mateo 23, verso 1 al 4, dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 5, versos 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendiendo estas palabras directas de Yahweh el Padre y de Yeshua el Hijo, ya tenemos que empezar a entender que nadie podría enseñar lo contrario y ser aceptada su enseñanza por encima de las enseñanzas de nuestro Elohim. Si Pablo realmente dijo lo contrario a lo que Yeshua dijo y pensaba de verdad, como se enseña que la Torá o la ley es maldición, entonces la enseñanza de Pablo no podría ser válida. La pregunta es: ¿por qué la aceptaría la iglesia? Miremos ahora las enseñanzas de Pablo, donde aparece el término bajo la ley. En Romanos capítulo 6, verso 14 al 15, el apóstol Pablo escribe: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La iglesia enseña que el término bajo la ley es equivalente a obedecer y observar los mandamientos del Padre. Si se entiende que estar bajo la gracia es equivalente a no tener que obedecer los mandamientos, Pablo mismo define lo que es pecado de la siguiente forma. 1 Corintios capítulo 15, verso 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. En 1 Juan 3:4 dice: porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, es decir, la Torá, pues el pecado es infracción de la ley, o conocido como la Torá. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Ahora bien, si el mismo apóstol Pablo nos exhorta entonces a no pecar y declara que pecado es ir contra la Torá, es claro que Pablo no está diciendo de ninguna manera que la Torá está abolida. Es decir,
Pablo no está diciendo que desechemos la ley o la Torá. Veamos una prueba de esto. Romanos capítulo 13, verso 9. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué significa no adulterarás, no matarás, etcétera? Eso significa Torá. Y al resumirlos en la palabra de amor al prójimo, ¿quiere decir que ya se abolieron? Claro que no. Son una muestra de amor. En Romanos capítulo 2, verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, para confirmar que Pablo aquí no habla de abolir la Torá, leamos el siguiente verso. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Es decir, si Pablo enseñaba contra la ley, ¿qué hacemos con estas palabras? En Romanos 3:19, el apóstol escribe, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley él es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Para analizar con claridad esta cita, en la que el término bajo la ley aparece de nuevo, leamos el capítulo completo, es decir, cuál es su esencia. La autoridad de Yahweh y su palabra, lo que Yahweh ha ordenado, juzgará al mundo porque Él es soberano. Pero son estas dos frases las que eliminan toda posibilidad de que Pablo hablara contra la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y además añade, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Ya vimos que Pablo reconoce que hay pecado y que el pecado es la transgresión de la ley. Si no hubiese Torá o ley, no habría pecado. Y en la segunda frase, hablando de la manifestación de la justicia de Yahweh, Yeshua dice las siguientes palabras: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga lo que dice nuevamente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, Pablo dice, ¿en lugar de la ley? No. Dice, aparte de la ley. En otras palabras, ahora coexisten la ley y la justicia. En 1 Corintios capítulo 9, verso 20 y 21, nos da otra enseñanza acerca de lo que el apóstol Pablo escribió acerca de la Torá. Dice así 1 Corintios 9, 20 al 21. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Yeshua, para ganar a los que están sin ley.
¿Era Pablo un farsante según estas palabras? Por supuesto que no. Está hablando acerca de su acercamiento a diferentes grupos de personas. Una de las dificultades que se presentan en la enseñanza de Pablo es precisamente que al hablar él mismo se incluye en todos los grupos. Si habla a los judíos, se refiere a nosotros, pero si habla a los gentiles, lo hace de la misma manera. Pero notemos algo importante. Pablo establece una diferencia entre los judíos y los sujetos a la ley. La pregunta es, ¿por qué? ¿No son pues los judíos los considerados sujetos a la ley? Pablo se refería a ellos, es decir, a los sujetos a la ley, como aquellas personas que, contrariando el espíritu mismo de la Torá, creían ser justificados por las obras. Y recuerde, nadie jamás fue salvo por obras. Desde el comienzo, Yahweh estableció que la salvación es por fe. ¿Por qué fue justificado Abraham de acuerdo a Hebreos 11? Pero también leamos esta afirmación. Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que él sigue la Torá, que él está en la ley de Yahweh. Noten además que el verso 8 y 9 se refiere a la ley como una ley vigente y no abolida. Gálatas 3:13 dice, y Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El problema con este texto es que siempre es enseñado eliminando la última parte del mismo. La enseñanza normalmente es, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Pero ¿qué es realmente lo que el versículo enseña? Si continuamos leyendo, lo vamos a comprender. Desde el verso 6, la enseñanza básica es que la promesa a Abraham cubriría en el futuro a los gentiles. Pero antes de Yeshua, los gentiles estábamos, según Efesios 2, sin Mesías, sin la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero? ¿De qué maldición nos redimió? ¿De la Torá? No, nos redimió de la ley que dejaba a los gentiles por fuera del pueblo escogido. Por eso el versículo aclara muy bien que murió para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Podemos ver aquí la diferencia. ¿Y por qué podemos estar más seguros aún de que Pablo no se refería a la Torá? Leamos el versículo 21. Y dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Nuevamente, en Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Cuando Pablo habla aquí de la fe, claramente se refiere a Yeshua. Entonces, ¿cómo leer correctamente este versículo? Note que primero están estas palabras. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Si habla a gentiles, ¿de cuál ley está hablando? ¿Bajo cuál ley estábamos nosotros confinados si la ley no fue dada para los gentiles, sino para los judíos o para Israel en general? Si los gentiles no tenían ley, ¿de qué ley fueron liberados? Sencillamente lo que el versículo intenta explicar
está en contexto con los versículos anteriores del capítulo 3. Lo que Pablo afirma es, en otras palabras, antes que viniese Yeshua, estábamos cercados sin oportunidad, esperando el momento en que Yeshua fuera revelado. Ahora, la palabra ayo es necesario también redefinirla. Esto para entender o tener una mejor comprensión del texto. En la doctrina cristiana se entiende como carcelero, pero de acuerdo a la concordancia es totalmente lo contrario. Ayo es un maestro, un tutor, un instructor. Esto nos lo explica en la concordancia Strong. Ahora, de manera que la ley ha sido nuestro instructor para llevarnos a conocer o reconocer al Mesías, ya con el Mesías nada nos impide recibir la promesa. Según el verso 21 dice, y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿dice Pablo que ya no hay Torá? No. Dice que ahora los gentiles son parte de la promesa a Abraham. Otra explicación la encontramos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 y aún verso 21. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también coherederos de Dios por medio de Yeshua. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, es un texto un tanto curioso cuando se mira en el contexto bíblico, no con ojos griegos o romanos. ¿Por qué? Porque ¿de quién está hablando Pablo? Lógicamente está hablando del pueblo de Israel, de los judíos en su tiempo, no de los gentiles. Los gentiles no tenían ley. Pablo dice que aunque los judíos eran los herederos, sin Yeshua eran igual que esclavos, ya que no tenían la revelación del Espíritu Santo para ser contados como hijos y por lo tanto herederos. Ahora, volvamos al pacto de Yahweh con Abraham y su descendencia. Recuerden que es un solo pacto, un pacto renovado con la venida de Yeshua, pero no dos pactos diferentes. La diferencia o la renovación fue colocar las leyes o mandamientos de la Torá en el corazón y no en piedra. Pero aquí viene un punto muy importante. ¿A quién fue dado recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Al pueblo judío? ¿A la iglesia como siempre se ha enseñado? En aquel día, solo judíos recibieron el Espíritu. Fue más tarde que Yeshua se reveló a Pablo y Pedro y los envió a los gentiles. Pero fue más tarde que Yeshua se reveló a Pablo y Pedro y los envió a los gentiles. Es importante conocer nuestras raíces. En Gálatas capítulo 4, verso 8 al 12, dice la Escritura, y esto es a partir del verso 8, el cual está hablando a los gentiles, y dice algo muy importante, pero que ha sido tergiversado. Leemos textualmente, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo,
porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Para analizar correctamente estas palabras, centrémonos primero en la frase inicial: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo les está recordando su pasado pagano. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Ahora, solo un poco de gramática y comprenderemos el texto. Noten el tiempo de los verbos. Habla del pasado, cuando conocían a dioses falsos. Habla del presente, cuando les dice que ahora son conocidos por Yahweh. Y a continuación les dice que si se quieren volver a los rudimentos que los esclavizaban, entonces la pregunta es: ¿a qué rudimentos se refería Pablo? ¿A los de Yahweh o a los de los dioses paganos? Si querían volver, pues, es claro que se refería al pasado, a los dioses falsos. Por lo tanto, ¿de qué días, meses, tiempos y años habla Pablo? Pues de los que celebraban siguiendo a los falsos dioses. En otras palabras, si no tenían a Yahweh, si no tenían Torah, pues lógicamente no tenían los días ni las fiestas de Yahweh, tenían celebraciones paganas a las que ahora querían volver. Pero para más claridad, miremos las palabras de Pablo a continuación cuando dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y dice, ningún agravio me habéis hecho. Ahora, ¿qué significa la pregunta? ¿O qué quiere decir háganse o se hagan como yo? Pablo, como vimos, celebraba las fiestas de Yahweh. Él se apresuraba a ir a Jerusalén para celebrar Pentecostés, asistía a la sinagoga, guardaba el Shabbat, en fin, cumplía con las leyes de la Torá. Entonces, ¿cómo iba a decir Pablo que dejaran las celebraciones de Yahweh y al mismo tiempo él las seguía con exactitud? Estos han sido algunos textos usados como un pretexto para desarrollar una falsa doctrina. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. En otro versículo más, Gálatas capítulo 5, verso 1 al 4, dice: estad pues firmes en la libertad con que Yeshua nos hizo libre. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Yeshua. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Yeshua os delegasteis lo que por la ley os justificáis? De la gracia entonces habéis caído. Ahora bien, el pensamiento de Pablo es claro. Él está definido y dice: la salvación es por fe, no por obras. La Escritura nos enseña esto desde el comienzo. Ahora yo le motivo a usted que está escuchando este audio que busquemos un verso, un solo verso en toda la Escritura donde se hable que la dispensación de la ley, es decir, en otro tiempo, antes de Yeshua, la salvación fuera por cumplir todos los mandamientos sin fallar. Yo le aseguro que no encontraremos un versículo, porque siempre el Padre estipuló sacrificios como holocaustos y como redención por las faltas. Ahora bien, Abraham, David o cualquiera de los grandes hombres de Yahweh, aunque fueron reconocidos por él como justos, pecaron y fueron salvos por fe. Así que Pablo les dice a los Gálatas que han escuchado predicaciones de hombres seguramente judíos, en el sentido que la salvación es por cumplir la ley, que esto es imposible para el ser humano. Cuando él dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Recuerden, está haciendo referencia a la conversión al judaísmo, es decir, circuncisión según el rito de Moisés,
y al Talmud o tradiciones de hombres. En otras palabras, él está diciendo, si ustedes dejan a Yeshua y se convierten al judaísmo, la única opción sería cumplir sin fallar la Torá y los mandamientos de hombres, y esto es imposible. Pero está diciendo entonces que la ley está abolida. No. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, confirmamos la Torá. Y en otro verso bíblico dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entendamos este punto importante. La Torá o ley es la lámpara a nuestros pies y es la lumbrera a nuestro camino. Yahweh nuestro Padre nos dejó su voluntad escrita en mandamientos y enseñanzas que no permiten diferenciar lo puro de lo impuro de acuerdo al pensamiento de Yahweh. Ahora, sin Torá, sin conocer sus mandamientos, no podemos agradar a Yahweh. Piensa por un momento. ¿Ustedes cumplen al menos o tratan de cumplir los 10 mandamientos? Estoy seguro que sí. Si ustedes mintieran día a día, o si robaran o hicieran otro tipo de quebrantamiento, ¿agradarían al Padre? Claro que no. Entonces, ¿por qué cumplen los 10 mandamientos si la ley está abolida? ¿Dónde dice que el resto de la Torá o ley fue abolida, pero que los 10 mandamientos, que son realmente parte central de ella, no lo son? Es importante entender esto. ¿Dónde dice que el resto de la Torá o ley fue abolida, pero los 10 mandamientos que son parte central de ella no? En ninguna parte. Ejemplo, cuando piden los diezmos en la iglesia. ¿Por qué lo hacen si ya no hay Torá, supuestamente? Porque la Escritura enseña que los diezmos son parte de la Torá. Ahora, es un hecho, a menos que no quieras leer con atención o no quieras ver la verdad, la Torá es eterna, es fuente de bendiciones y de vida. Solo por la Torá podemos interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Solo por la Torá podemos ver las señales de los tiempos, y es importante que entendamos, y es importante darnos cuenta, la trampa del enemigo al llevarnos lejos de la voluntad del Padre. El Padre nos dio los tiempos señalados, nos dio las fiestas como la clave de reconocer al Mesías, y el enemigo lo sacó del correcto tiempo de Yahweh para enseñar esto como tiempos paganos o las fiestas paganas. Si hoy estuviera Pablo, nos estaría dando la misma exhortación que hizo con los Gálatas, diciéndonos, si ya conocieron a Yahweh, o mejor, si Yahweh los conoció a ustedes, ¿por qué continúan celebrando las fiestas paganas en honor a falsos dioses y desechando las fiestas ordenadas en la Torá? Leamos las palabras de Juan para corroborar el pensamiento de Pablo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿anduvo Yeshua en la Torá? Recordemos que Yeshua observaba el Shabbat, celebraba las fiestas de Yahweh, comía kosher, o sea, comida permitida por Yahweh, y además estudiaba la Torá y los profetas. Ahora bien, y para terminar, una refrescante lectura de lo que es el nuevo pacto verdaderamente y lo que es el cumplimiento profético de estos días. Ezequiel capítulo 11, verso 15 al 21 dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tus hermanos los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén,
alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Yahweh el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. La pregunta es, ¿quieres ser parte del pueblo de Yahweh? Guarda sus decretos y camina en obediencia. Ya los profetas lo habían profetizado, y estos son esos tiempos que estamos viviendo. En Jeremías capítulo 16, versículo 9 al 21 dice: oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Isaías capítulo 2, versos 3 y 4 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas capítulo 4 nos dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados. Y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. El llamado es a salir de Babilonia, a salir de Roma y sus mentiras, y venir al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, de donde sale la ley, la palabra de Yahweh. Esto ocurrirá de acuerdo a la profecía en los últimos tiempos, así que no podemos estar equivocados. Les invito a venir a la casa de Yahweh con gozo, con amor. Recuerda, Pablo nunca enseñó que la ley estuviera abolida, y Yeshua mismo lo confirmó advirtiendo que existirá mientras que existan el cielo y la tierra. Recuerden que lo que aprendimos en el pasado era parte del plan de Yahweh. Habría ceguera en parte para la casa de Judá, y ceguera en parte para los gentiles hasta que entrara la plenitud de ellos, y se cumpliera el tiempo establecido según Romanos 11:25. Y entonces todo Israel será salvo. Judá tenía la Torá, pero estaba ciego parcialmente al Mesías. Hoy, miles de judíos están reconociendo a Yeshua como su Salvador y Señor. Los gentiles, en general la casa de Israel, estaba ciega a la Torá aunque tenían al Mesías. Mas hoy, millones alrededor del mundo, estamos de regreso a casa al monte de Yahweh, y tenemos al Mesías Yeshua y la bendita palabra de Yahweh.
Amigos, en otro tiempo estábamos aprendiendo dentro del plan de Yahweh, quizás con doctrinas engañadas, pero únase hoy y entendamos para compartir qué es lo que Yahweh nos está revelando. Volvamos verdaderamente a la palabra del Eterno, al día de reposo, el cual nos fue cambiado. Recuerden, el domingo fue establecido por Roma. Empiecen a tratar el tema con madurez y recordemos un sincero anhelo por la verdad, sin temores porque el tiempo es corto. Somos creyentes en Yeshua y esto es lo primero, pero necesitamos sinceros buscadores de la verdad, sin temor ni apego a tradiciones de hombres. Necesitamos hablar, necesitamos leer de nuevo las Escrituras, pero necesitamos ante todo obediencia. Si tú ya entendiste, comienza a obedecer. Si la tradición no está sustentada en la palabra, es hora de volver a la revelación bíblica, la única y verdadera palabra de Yahweh. ¿Por qué no tratar ahora mismo y conocer las raíces de nuestra fe? ¿Por qué no tratar ahora mismo y volver a nuestras raíces de la fe hebrea? No hay razón válida que justifique o que se amenace a quienes quieren conocer la verdad. La palabra del Eterno es la espada del Espíritu y es quien aporta la verdad final. Shalom, y que la paz del Eterno sea sobre su vida hoy y siempre. Amén. Congregación Sefardí Bene Israel, una comunidad de creyentes en Yeshua el Mesías, te invita a participar con nosotros en el estudio de la palabra los días miércoles a las 7 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde, ubicados en el 1121 Gritchen Avenue South, Suite C, Lehigh Acres. Informes al 239-645-2324. Congregación Sefardí Bene Israel, volviendo a nuestras raíces.